Ayer el programa Combaters, que conduce Philly Butters, reveló una cosa importante, tuvo una primicia muy interesante. Reveló el informe de colaboración eficaz de Graña y Montero, que es esta empresa que ahora está corrupta, a ver, que corrompió al Estado, que pagó coimas y todo lo demás, y que ahora opera bajo el nombre de AENSA y que en el acuerdo de colaboración eficaz solicitó seguir contratando con el Estado. A ver, ¿qué reveló ayer Philly Butters en Combaters y que significa tanto y que puede ser tan importante para el futuro del país, sobre todo para tratar temas como, por ejemplo, la denuncia que Brookfield nos ha hecho anteayer, que ayer se conoció en el CIADI, demandándonos por 2.7 mil millones de dólares porque la Municipalidad de Lima tomó, a ver, acción sobre los peajes de la Panamericana Norte, peajes de la corrupción, por supuesto. Se ha revelado ayer en Combaters el acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía del caso Lava Jato, el Estado peruano y Graña y Montero, o la ex Graña y Montero, que ahora es AENSA. Y, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo noté cuando tuve el documento a la vista fue que AENSA solicitó en el acuerdo que se le permita seguir contratando con el Estado como condición para ser colaborador. Ya eso es medio raro. Ya es como que, oye, yo te robé, yo era trabajador de tu casa, era el jardinero, me metí a tu casa a robar y ahora quiero seguir trabajando como jardinero porque si no, no te voy a poder devolver lo que te robé en la casa. Una cosa así, más o menos, un medio absurdo. Eh, Obviamente, el Ministerio Público creó un botón en su página web para publicar todos los acuerdos de colaboración eficaz aprobados judicialmente. Y Philly Butters lo hemos tenido acceso a esto porque él solicitó a la Fiscalía de la Nación el acceso a todos los acuerdos de colaboración eficaz y hubo una especie de batalla ahí que más o menos está empezando a dar sus frutos. ¿Qué otra cosa contenía este acuerdo que se reveló ayer? Se reveló, por ejemplo, que Graña y Montero está obligada a pagar 321 millones de soles como reparación civil. Y es una cantidad bastante menor en comparación con la ya muy menor, reparación civil, la muy menor reparación civil que se acordó con Odebrecht. Por ejemplo, se detalla que el pago de esa reparación civil de 321 millones, casi 322, se va a realizar con una cuota inicial del 3% y 12 cuotas anuales, es decir, se va a pagar 322 millones en 12 cuotas anuales, 12 años. Además de 40 mil dólares, 40 millones de dólares en moneda extranjera, por supuesto. A ver, y a mí lo que más me llama la atención es esta impunidad o aparente impunidad al permitir que una empresa corrupta como Graña y Montero propiedad de uno de los dueños del comercio, dicho sea de paso, que admitió corrupción, incluso que estuvo en prisión el señor José Graña Miro Quesada en su momento por este tema, me llama la atención que Graña y Montero siga operando en el país, siga contratando con el Estado, que siga haciéndolo. Este acuerdo, por supuesto, detalla qué temas, detalla varios actos de corrupción. Básicamente los más importantes son los relacionados a la Vía Expresa Sur y la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Por eso es importante el tema de Brookfield denunciándonos ante el CIADI, porque tiene que ver con este caso, ¿no? Es necesario que se expulgue también este acuerdo de colaboración eficaz. Ayer una de las invitadas al programa de Philip, que era la doctora Rosa Bartra, decía que sí es probable que la nueva comisión para investigar el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht que se ha anunciado hace un par de días en el Congreso pueda incluir también la investigación de este acuerdo, de este segundo acuerdo de colaboración eficaz con Graña y Montero, para hacer todavía más importante a la chamba de la comisión, que tendría que determinar claramente cuáles han sido los delitos, no solamente de las corruptas Odebrecht o Graña y Montero, sino si es que existieran delitos de parte de la Fiscalía, llámese
Rafael Velabarba, básicamente porque él es el jefe del equipo Lavajato, con sus adláteres que tiene ahí metidos, ¿no? El señor José Domingo Pérez o incluso algunos otros fiscales más. Si hay responsabilidades o no. Este acuerdo de colaboración eficaz también ha mencionado, por ejemplo, a empresas, varias, me acuerdo de Cumbra, de Concar y otras implicadas también en actos de corrupción a nivel nacional. Se han revelado, por supuesto, pagos a empresas como Odebrecht, como OAS, a José Miguel Castro, a Susana Villarán, tanto para la revocatoria como para la campaña del no. Es importante lo que ha ocurrido ayer con Philip Butters. Yo creo que es un punto no solamente para él, sino para el país en general, ¿no? Hacer públicas estas cosas, que la gran prensa del país, la prensa bien pensante del país, los muchachones de la República, de Epicentro, de IDL, no iban a hacer público nunca, no iban ni a hablar de ese tema, ¿no? Ahí sí la seriedad para los ex cuartitos poder que están ahora en Epicentro se les quita, ¿no? Y los ojos se le achinan y casi no pueden ver lo que ocurre alrededor si es que hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba recordando con Pancho Pierola, a raíz de la creación de la Comisión Investigadora del Acuerdo de Odebrecht, cuando nosotros en Combaters hicimos público el acuerdo de colaboración eficaz con Combaters, nosotros hicimos pública la copia, porque la autoridad competente le ordenó a Fiscalía que nos entregara el acuerdo de colaboración eficaz. Estoy con la doctora Mónica Yaya, que acaba de llegar, que es expresidente del Tribunal de la OCE, que está con nosotros. Doctora, escuche esta anécdota. Cuando a Philip y a nosotros nos entregan el acuerdo de colaboración eficaz, Fiscalía lo hace, nos entrega la copia, la fotocopia. Obviamente no nos entrega pues, no el original, sino el original fotocopiado. Y en el original habían trazos de lapicero, que obviamente no salen en azul, ¿no? Los trazos de lapicero también están fotocopiados, son líneas negras. Antes de que nosotros publicáramos esa noche el acuerdo de colaboración eficaz, también, sorpresa, hubieron algunos medios que de pronto también tuvieron acceso a los documentos. Por ejemplo, Epicentro. No sé si IDL fue uno de ellos, pero yo me acuerdo de Epicentro que publicó el acuerdo también, como para quitarle la primicia a Philip. Pero publicaron el documento con los trazos en lapicero, las inscripciones que hacen los fiscales alrededor, etcétera, en original. Es decir, el trazo azul se veía en el documento que ellos estaban publicando. Es decir, ellos sí habían tenido acceso, no como nosotros, no como nos lo había ordenado la autoridad fiscalía darnos, sino ellos sí habían tenido el acceso al documento original fácilmente. Quizá ya lo tenían desde antes. Doctora Yaya, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy bien, Fabricio, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, lo que tú acabas de mencionar sobre esa filtración de un documento que estaba reservado para otros, para los ciudadanos en general y para la prensa en particular, demuestra que ha habido efectivamente mal manejo del expediente y sobre todo tal vez un manejo interesado en la información que se difundía. Y lógicamente esta situación tiene que ser motivo, objeto de investigaciones que deben continuarse, ¿no? Situaciones como estas ya no solamente estamos hablando de desigualdad, de discriminación, sino de quizás falta de imparcialidad de los fiscales que han tenido a su cargo el expediente y los actuados tan importantes como el del acuerdo de colaboración eficaz, claro, que todos los peruanos hemos querido conocer. Entonces, esta situación además genera suspicacias, sospechas en la ciudadanía que con mucho fundamento pues han dejado de tener confianza en los fiscales que han tenido a cargo esos procesos, esos trámites de colaboración eficaz, porque nos hace pensar que aquí el Perú no ha sido el beneficiado con esa colaboración eficaz, ¿no? Que el Estado peruano, que es quien debería haber resultado beneficiado con la colaboración de quienes han estado incursos en delitos de corrupción, exacto. El Estado peruano no ha resultado beneficiado y es por eso que la información ha sido escondida. Me hacía recordar el tema de la famosa página 11, ¿no? Sí. Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde. ¿Cuál es la razón de la falta de transparencia, del ocultamiento, de la entrega de los documentos solamente a un sector de la política? Doctora, ayer Philip Butters en Combaters ha hecho público el acuerdo de colaboración eficaz. Ya había hecho hace algunas semanas el de Odebrecht público, pero ahora ha sido el de AENSA, antes Gañé Montero. ¿Qué ha opinado usted de la publicación de este informe de colaboración eficaz?
Bueno, que ha tenido que ser una persona con la voluntad y con los recursos que tiene Philip Butters como para lograr acceder con justicia a ese informe de colaboración eficaz. Ahora, yo dudo mucho que ese informe de colaboración eficaz tenga todo lo que debería tener. ¿Por qué? Porque Graña y Montero, junto con Odebrecht, prácticamente eran dueños de todas las más grandes licitaciones en el país. Y el número de las licitaciones, el número de los procesos de selección a los que está referido ese acuerdo de colaboración eficaz, me parece bastante corto. Yo hice una relación antes, aproximadamente en el año 2020, hice una relación de todos los procesos que había ganado Graña y Montero, no solamente como GIMSA, sino con todas sus empresas vinculadas, y superaban las 100 licitaciones. En consecuencia, yo creo que aquí Graña y Montero tenía mucho más que decir que esas pocas licitaciones a las cuales se refiere ese acuerdo de colaboración eficaz. En derecho, y sobre todo con algunos estudios adicionales en gestión pública, los especialistas hemos entendido que lo que hay que leer en los documentos no solamente es lo que está escrito, sino sobre todo lo que está entre líneas o lo que no está escrito. Y aquí creo que más importante que lo que está escrito en ese acuerdo de colaboración eficaz es lo que no está escrito. Por ejemplo, ¿qué no está escrito? No incluyeron otras licitaciones millonarias, por ejemplo, en el puerto del Callao, hubo licitaciones en las cuales también participó Graña y Montero. Hubo adicionales. No solamente suscribían, no solamente se les pagó por los montos establecidos en los contratos, sino que además les fueron pagados montos adicionales que contaron con la participación incluso de árbitros, ¿no? Entonces, de eso prácticamente no se ha hablado en los acuerdos de colaboración eficaz. Y hay otro tema del que definitivamente no se ha hablado en ninguno de los acuerdos de colaboración eficaz, ni en el de Odebrecht ni en el de Graña y Montero. Y es algo que a mí me llama muchísimo la atención porque la Fiscalía no ha tratado los actos preparatorios antes que el Club de la Construcción opere en el gobierno de Ollanta Humala. Y estoy segura que no han revisado los actos preparatorios que hubieran todavía responsabilizado mucho más a Nadine Heredia y a Ollanta Humala, porque fui una de las primeras, y quizás la primera, discúlpenme. Pero está bien. Discúlpenme la falta de modestia, que denunció el asalto que hubo por parte de la señora Nadine Heredia y amigas de la señora Nadine Heredia al organismo supervisor de contrataciones del Estado. Si el organismo supervisor de contrataciones del Estado hubiera actuado imparcialmente, muchos de los actos de corrupción de Graña y Montero y de Odebrecht se hubieran impedido, porque era el organismo supervisor de las licitaciones, que no haya direccionamientos, que haya realmente competencia. Cuando empezó el gobierno del señor Ollanta Humala, denuncié que una amiga de la señora Nadine Heredia había sido puesta en el órgano directivo, en el consejo directivo del OCE, del organismo supervisor. Esta amiga era Rocío Calderón Binatea. No solamente eso, adjunté un documento en el que el Ministerio de Economía y Finanzas me comunicó que no contaba con el currículum de la señora Rocío Calderón Binatea ni de la que había sido designada presidente del OCE, la señora Magali Rojas. Y si no contaba con el currículum, no estaba acreditado que cumplían con el perfil para integrar ese órgano directivo del OCE. Y si era así, ¿por qué el ministro Castilla las designó integrantes de ese órgano directivo que aprobaba directivas y que prácticamente, su labor era dirigir todo el OCE? ¿Por qué el Ministerio Público, sabiendo que yo había denunciado eso en los medios de comunicación, salió en diversos diarios importantes del país, por qué nunca me citó para hablar de cómo la señora Nadine Heredia y el señor Ollanta Humala colocaron en el órgano directivo del OCE a personas cercanas a ellos? ¿Para qué? Para luego tener control sobre todas las licitaciones en el Perú, entre las cuales estaban las más millonarias, las que ganaban Odebrecht y Graña y Montero. Todo ese preparativo que hicieron de sacar a vocales del tribunal en el OCE, a sacar miembros del consejo directivo del OCE para poner
detener a personas vinculadas, sobre todo a Nadine Heredia, todo eso fue el acto preparatorio para la comisión de los actos de corrupción en las licitaciones. ¿Y por qué el Ministerio Público, por ejemplo, no me citó para que yo dé mi testimonio? ¿Por qué cree usted que no? Porque no querían saber la verdad. Hay una cosa interesante que me acaba de usted hacer recordar. Santi, ¿por qué no nos consigues el byte de Rafael Vela justamente defendiendo, evidentemente defendiendo a Susana Villarán, diciendo que lo que ella había dicho en el programa de Nicolás Lucar no podía ser parte del proceso porque había sido una declaración a la prensa, etcétera, porque ella adentro en Fiscalía había declarado todo lo contrario, que ella nunca había cometido. ¿Se acuerda usted, delitos? Sí. Que es, como se lo dije al doctor García Toma, que estuvo acá hace un instante, doctora, discúlpeme usted, esa es la declaración de un abogado, no de un fiscal. Eso declara la defensa de alguien, no lo declara el fiscal. Ayúdame a conseguir eso. Mira. Porque estamos hablando de una fiscalía, doctora. Exactamente. Que está politizada. Lamentablemente, esa coordinación de lavado de activos que estuvo a cargo del fiscal Vela, desde mi punto de vista, ha estado politizada. Yo quiero referirme a esa coordinación porque, como te digo, me llama muchísimo la atención que, habiendo sido yo una de las denunciantes con documentos en mano sobre la forma en que asaltó Nadine Heredia y Ollanta-Humala, el organismo que debía supervisar las licitaciones, no me haya citado nunca para declarar. ¿Cuál fue supuestamente el razonamiento para no citarla nunca? Como te dije, que no querían saber la verdad. Porque ya, pero, si se hubiera... nunca dieron una explicación. No, jamás. Nunca dieron una explicación. Nunca explicaron, por ejemplo, en los informes del Ministerio Público no está la forma en que fueron designadas la presidenta ejecutiva del OCE y la integrante del Consejo Directivo, Rocío Calderón Binatea, la prestamista de Nadine Heredia. No sé si recuerdas ese nombre. Sí, Rocío Calderón Binatea. Sí, claro. Acuérdate, Nadine Heredia viajó a Europa e hizo gastos con la tarjeta con una amiga, de sí, una claro, amiga. sí, Rocío Calderón Binatea. Sí, claro, ella me acuerdo, fue puesta en el consejo directivo del organismo que debía supervisar estas licitaciones. Y cuando yo solicité el currículum vitae de Rocío Calderón Binatea y de la nueva presidenta ejecutiva del OCE, Magali Rojas, el Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de Luis Castilla, me respondió que no tenía el currículum vitae de esas personas. Por lo tanto, ¿cómo así las designó en esos cargos si no tenía el currículum vitae que acredite el perfil que se necesitaba para ejercer ese tan alto cargo en el organismo que supervisaba las licitaciones? Todo eso fueron los actos preparatorios para que las licitaciones que ganaban Graña y Montero y Odebrecht pasen por agua tibia sin que nadie las supervise, porque ahí estaban a cargo dos personas vinculadas a Nadine Heredia. Eso no figura en las investigaciones del Ministerio Público. Entonces, las investigaciones del Ministerio Público son incompletas y es porque quizás en este caso de la coordinación de lavado de activos a cargo del fiscal Vela, quizás no ha tenido interés en que se sepa toda la verdad, porque si no hubiera retrocedido a eso. Quiero responder lo que tú me acabas de decir sobre lo que dice Vela en torno a lo que todos escuchamos de la boca de Susana Villarán en una entrevista que le hizo Nicolás Lucar cuando ella aceptó haber cometido pidió perdón, haber sido sobornada. Sí, claro. Susana Villarán aceptó haber sido sobornada. Coimeada. Exactamente. Tan falso es lo que dice el fiscal Vela que hay un ejemplo que lo contradice. Aproximadamente en abril del año 2021, cuando todavía estaba por darse la segunda vuelta en este proceso electoral en el que ganó la fórmula de Pedro Castillo con Dina Boluarte, nos ubicamos un momento en ese momento, abril del año 2021, íbamos a pasar a la segunda vuelta, ¿no? Y estaba como una de las fórmulas, la de Pedro Castillo con Dina Boluarte, en el programa de Beto Ortiz en Willax se descubrió que la señora Dina Boluarte seguía cobrando remuneraciones siendo candidata a la vicepresidencia de la República y estando eso prohibido por la ley electoral. Un fiscal anticorrupción de apellido Mina vio el programa de Willax, vio que la señora Dina Boluarte había cobrado ilegalmente sus remuneraciones y con ese testimonio que había sido propalado a través de Willax, se inició el proceso de investigación.
Se incluyó además la información documentada sobre las remuneraciones que había tenido que cobrar Dina Boluarte y que luego tuvo que devolver. Pero ¿qué pasó? La señora Dina Boluarte dijo a través del RENIEC que ya había devuelto el dinero. Pero el fiscal descubrió que en realidad no había devuelto ese dinero ilegalmente cobrado bajo el nombre de remuneración. No lo podía cobrar porque era candidata a la vicepresidencia. Ningún otro candidato a la vicepresidencia tuvo el privilegio que Dina Boluarte tuvo de recibir una remuneración mientras ella candidateaba. Eso está prohibido por la ley electoral. Mintió que no había recibido la remuneración, luego dijo que la había devuelto y el fiscal Mina inició el proceso de investigación solamente con la difusión de esta noticia. Entonces, ¿por qué el fiscal Vela no incluyó la declaración propia de la boca de la señora Susana Villarán escuchemos a Vela primero. Okay, escuchemos ese bye de Vela que ya lo tenemos y luego yo le voy a decir por qué no incluyeron esa declaración de Susana Villarán en el expediente. Póngase los audífonos, doctora, por favor. Adelante. Que tal vez el señor Prado no quisiera entregar. Las declaraciones ante los medios de comunicación son hechos notorios, pero tienen que estar necesariamente trasuntados dentro de la carpeta de investigación. Es decir, tiene que haber una declaración dentro de la carpeta de investigación y para eso, naturalmente, a la luz de las circunstancias, teniendo próxima una audiencia, el dicho de la señora Villarán, lo que se va a concretar es seguramente dentro de las expresiones propias de la audiencia de prisión preventiva. Había otro, pero está bien ese, pero había otro en donde él claramente decía, y la señora ha dicho todo lo contrario a lo que dijo con Lúcar, y ha dicho que no recibió coimas. ¿Sabe por qué? Porque la quieren exculpar. Esa es la verdad, eso es lo que yo creo, es mi opinión. Quieren exculpar a Susana Villarán del tema. Es posible que logren evitarle la sanción penal eficaz como corresponde. Es posible que logren liberarla de la prisión efectiva, pero de lo que no van a lograr liberar a la señora Susana Villarán es del conocimiento público que todos los peruanos tenemos que la señora Susana Ese byte Villarán no lo van a poder borrar de YouTube. Corrupta. El byte con Nicolás Lúcar no lo van a poder sacar de YouTube nunca, porque eso ya se ha replicado. Exactamente. En la conciencia de todos los peruanos está claro, en la mente de todos los peruanos está claro que la señora Susana Villarán es corrupta, recibió un soborno y eso lo sabemos no solamente por lo que ella declaró en un medio televisivo, sino que nos damos cuenta que la señora Susana Villarán además tiene privilegios, ¿no? Tranquilamente ella podría cumplir la prisión efectiva como lo hacen muchas personas de la tercera edad en la cárcel, pero debe tener pues una corona que hace que la hayan prácticamente exculpado, ¿no? Que quede impune el crimen que Susana Villarán cometió. Doctora, estamos con la doctora Mónica Yaya, y es abogada penalista, ¿verdad, doctora? No, yo soy especialista en licitaciones. Especialista expresidente del Tribunal de la OCE. Doctora, justamente en relación a Susana Villarán, es lo que dijo ayer la Municipalidad de Lima cuando hizo su comunicado después de enterarnos que Brookfield, la socia corrupta de Odebrecht, había demandado al Estado peruano por 2.7 mil millones de dólares ante el CIAD. Y evidentemente Porquipes y su gente al toque sacaron el comunicado y han dicho que es responsabilidad del juez Chávez Tamariz dictar a la brevedad una sentencia condenatoria contra la señora Susana Villarán justamente por este tema. ¿Por qué es importante que haya una sentencia rápido contra Susana Villarán en relación al tema de Brookfield? Bueno, porque desde el momento en el que hay una sentencia, es imposible ya que la señora Susana Villarán esté premunida del principio de presunción de inocencia, ¿no? Y al no estar premunida de ese principio de presunción de inocencia, todo lo que deriva de la actividad que ella tuvo como alcaldesa y específicamente lo que derive de este contrato de concesión de que los ella peajes. Firmó, exactamente, ya no solamente está en tela de juicio, ¿no? Sino prácticamente ya hay un medio probatorio que hace ver que la señora Susana Villarán además ya tiene un antecedente delictivo. Entonces se debilitaría bastante la denuncia de Brookfield ante el Estado peruano, justamente por eso, porque ellos se consideran afectados en un tema que si es que el Estado peruano condena por medio del juez Chávez Tamariz a Susana Villarán, se evidenciaría que es un acto de corrupción.
corrupción, que ellos están demandándonos por algo que realmente, además que el Estado ya lo está tratando en la manera interna. Efectivamente, todos los contratos que se firman con el Estado peruano tienen además una cláusula anticorrupción, ¿no? En la que se señala que si el contratista, el concesionario, tiene conocimiento o ha participado en un acto de corrupción que haya facilitado la firma de ese contrato, pues ese contrato no solamente debería declararse nulo, sino que es el Estado peruano el que tiene derecho a ser indemnizado. Doctora, quiero preguntarle por un par de cosas antes de terminar. Nos quedan 10 minutos. Primero, la comisión investigadora que se ha conformado en el Congreso desde hace un par de días para investigar, valga la redundancia, el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht. ¿Qué cosa podemos sacar de bueno con una comisión así? Yo dudo mucho del papel que cumplen actualmente las comisiones en el Congreso. Mira, tengo el mal precedente, por ejemplo, del Congreso. Hay un mal precedente en el Congreso sobre esa comisión que se creó para investigar a las empresas chinas que han mentido, que han estafado a muchos microcomerciantes, a personas naturales, hasta a las personas que vendían la comida a los obreros en las obras públicas ganadas por las empresas chinas. Finalmente, ha habido un gasto innecesario, millonario, pero que no ha traído ningún resultado positivo para la ciudadanía, sino simplemente para engordar más el bolsillo de los congresistas. Claro. Dudo mucho que una nueva comisión en el caso del acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht tenga resultados positivos. Yo espero más bien que los congresistas que forman parte de esa comisión no tengan algunos privilegios que sean otorgados por el propio Odebrecht. ¿Usted cree que Odebrecht lo va a buscar para, Por supuesto. digamos, amansarlos un poco? De todas maneras. ¿Podría ser? Bueno, yo entiendo que hay gente ahí muy respetable y además proba. Eso sería pues, intolerable que ocurra una cosa así, ¿no? Bueno, a mí lo que me incomoda un poco del papel que están cumpliendo algunos congresistas es que se han vuelto políticamente correctos, ¿no? No vemos a congresistas de aquellos que levantaban su voz para reclamar, aunque todo el mundo esté en contra, en favor de los intereses peruanos. Veo que los congresistas están todos llevando la fiesta en paz, de los dos extremos. Me gustaría, por ejemplo, escuchar a una Gladys Echaíz, a una Adriana Tudela, mucho más firmes en las denuncias contra la corrupción. A ver. Me parece que hace falta un poquito allí de fuerza, de fe en lo que están investigando. Doctora, ¿qué opina usted sobre la ley para fiscalizar a las ONGs? Me parece importante. Porque cuando hablamos de ONGs, estamos hablando de recursos que se reciben prácticamente a nombre del Estado peruano. ¿Pero no es un tema de privados, donde no se tiene que meter el Estado? No. Porque es lo que ellos están diciendo, ¿no? No. ¿Quiénes están diciendo eso? Las ONGs. Las ONGs, la gente lo que caviar, pasa es etcétera. que esas ONGs no recibirían ningún financiamiento si no tuvieran el respaldo del Estado peruano. Entonces, allí, de todos modos, hay una garantía del Estado peruano para que ellos reciban esos fondos, ¿correcto? Además, hay una supervisión a cargo de... ¿Es mío el celular? Pues me imagino que sí. Perdón. No, está bien. Estamos con Mónica Yaya, expresidente del Tribunal de la OCE, que ha venido acá a la radio. Estamos hablando un poco de la nueva ley para fiscalizar ONGs. Exacto, pero lo que no podemos permitir es que haya una criminalización de todas las ONGs en general, ¿no? Claro. Cuando se habla de las ONGs no se menciona cuáles son aquellas que están utilizando más los recursos que reciben con el respaldo del Estado peruano, y no se habla de aquellas ONGs que sí pueden estar realizando pueden estar cumpliendo una finalidad en favor de la ciudadanía peruana. Me parece que aquí no se debe tender un manto de encubrimiento contra las malas ONGs que al mismo tiempo sea injusto con aquellos que cumplen una función correcta, ¿no? Yo, por ejemplo, empezaría, además, si es que, como es necesario fiscalizar la utilización de los fondos de las ONGs, también yo
pienso que debería utilizarse el aparato fiscalizador del Congreso de la República para fiscalizar, para controlar el gasto que se paga a organismos internacionales, que son supraconsultorías, ¿no? Como la OIM, que recibe millones de soles por llevar adelante licitaciones para las que se les paga, además, a algunos funcionarios peruanos. Yo me pregunto, si por ejemplo en la Municipalidad de Lima hay un órgano de logística encargado de llevar adelante las licitaciones, con funcionarios que ganan 12.000, 15.000 soles, ¿por qué paralelamente se contrata a la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, que se ha puesto ese nombre pomposo, y cuyo negocio es desarrollar licitaciones a cambio de pagos millonarios? Exacto. Usted, señora, tiene su casa y tiene a la señora que trabaja en su casa, la trabajadora del hogar, que se dedica a limpiar la casa. Y contratas a una agencia de limpieza de casa también para que lo haga. Claro. No tiene sentido. Ya tienes gente que puede hacer ese trabajo y le estás pagando por hacerlo. Exactamente. Si en mi empresa, por ejemplo, hay un equipo de contadores, no hablamos de un contador, hay un área de contabilidad, ¿para qué voy a contratar a una empresa que se dedique a hacer contabilidad? Entonces, despido a los funcionarios a los que les estoy pagando Es un 15.000. poco la naturaleza, doctora, de las asesorías, pues, ¿no? De esta suerte de mala costumbre que tienen no solamente las ONG, sino los estamentos del Estado, de contratar gente para hacer la chamba que supuestamente ellos deberían hacer. Exactamente, pero mira, casi siempre y en los medios, en las noticias ponemos el ojo en consultorías pequeñas. Se contrató, y está muy bien, está muy bien que se haya contratado, por ejemplo, el señor tal, el alcalde tal contrató a su vecino, el otro alcalde contrató a la nuera, y eso está muy mal. Sí, Pero claro. estamos hablando de montos de, digamos, 8.000, 9.000 soles, que no es poco, que tienen que ser sancionados, porque ahí hay tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible. Se cometen crímenes, pero lo que estamos pasando por alto son esas grandes consultorías, esas supraconsultorías en las que se paga millones de soles. Por Exacto. ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Lima se ha entregado a la OIM 500 millones de soles para que designe al ganador de la Buena Pro en dos obras, en la Avenida Universitaria y la otra. 500 millones de soles, ¿para qué, doctora? Para que se lleve adelante el proceso de selección y se designe al ganador de la Buena Pro en esas dos obras. ¿Y por qué cuesta tanto designar a alguien? No, espérate. Le están entregando los 500 millones de soles que la OIM va a utilizar, digamos que es el valor de las obras. Ok. Pero aparte del valor de las obras de 500 millones de soles en total, a la OIM se le va a pagar 7 millones de soles por esa gestión. Es un poco Es realmente. indignante. Ese tipo de cosas no deberían existir, ese tipo Claro, de maniobras. Entonces yo me pregunto, está muy bien que el Congreso realice la labor de fiscalización sobre las ONGs y legisle como debe ser para evitar el dispendio de dinero y la utilización de la imagen del Estado peruano y la utilización de las personas vulnerables para volver millonarios a quienes son los directivos en las ONGs. Pero Congreso de la República, no te quedes tuerto, abre los dos ojos y mira con qué otros mecanismos se está desperdiciando los recursos del Estado. El Estado peruano, por si no lo saben los congresistas de la República, en estos momentos se encuentra en déficit fiscal. Hemos superado todas las barreras de endeudamiento. Hay un porcentaje máximo de endeudamiento respecto del PBI para mantener el equilibrio fiscal. Pero el Estado peruano, para hacer, para justificar tal nivel de gastos, anuncia a través de algunos medios de comunicación que está creciendo el PBI, ¿no? Es decir, que hay mayores ingresos para el Estado peruano, pero lo que no está diciendo es que el gasto está creciendo de manera mucho más acelerada. Y un país, si en una casa te pones a gastar más de lo que ganas, vas a entrar en bancarrota tarde o temprano. Pero lo peor a eso estamos yendo. Pero lo peor es que nos están endeudando mucho más allá de lo que podemos pagar. Entonces, estamos en una situación de déficit fiscal que debería hacer que el Congreso fiscalice no solamente aquellos gastos pequeños, sino sobre todo aquel dispendio grande de dinero como el que está ocurriendo en la Municipalidad de Lima.
Doctora Mónica Yaya, muchas gracias. Gracias a Muy ustedes. amable. Discúlpeme usted, sería genial poder tener un poquito más de tiempo para poder conversar más de esos temas que son tan importantes. Además que usted es la experta, seguramente la vamos a volver a invitar. Cuando ustedes gusten, con mucho gusto. Bien, muchas gracias, doctora. Vamos a